Capítulo 1. Citación inesperada. Diego Elizondo estaba sentado en el despacho de esquina de su estudio de arquitectura, revisando los planos para un proyecto de renovación en el centro de Madrid, cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Casi lo rechaza. Los vendedores telefónicos habían sido implacables últimamente, pero algo le hizo responder. Señor Elizondo, soy la directora Jiménez del Colegio Público Rivera. Su hija no ha sido recogida. Han pasado 3 horas desde la salida. La mano de Diego se congeló a mitad de la firma. Lo siento, ha habido un error. No tengo ninguna hija. Tengo 28 años y soy soltero. La voz de la mujer se endureció. Señor Elizondo, esto no es gracioso. Clara ha estado sentada aquí llorando, esperando a que alguien venga a buscarla. Si no viene inmediatamente, llamaremos a la policía por abandono infantil. Clara. Su mente repasó exnovias y aventuras de una noche. Nada. Le digo que no conozco ninguna Clara. Solo venga ahora o haré esa llamada. La línea se cortó. Diego miró su teléfono, la confusión transformándose en otra cosa, una inquietud progresiva que le recorría la espalda. Cogió su chaqueta y las llaves, con la mente dando vueltas. ¿Era esto algún tipo de estafa? ¿Robo de identidad? ¿Una broma pesada? 20 minutos después, cruzaba las puertas principales del colegio, todavía medio convencido de que se trataba de un fraude elaborado. La secretaria le señaló hacia el despacho de la directora sin decir una palabra, con una expresión tensa llena de juicio. Empujó la puerta y se quedó helado. Una niña pequeña estaba sentada en una silla demasiado grande, con las piernas colgando, abrazando un conejo de peluche desgastado. Levantó la vista cuando él entró, y Diego sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Tenía sus ojos, del mismo inusual color gris verdoso que su hermana Luisa siempre decía que le hacía parecer una nube de tormenta. La misma nariz ligeramente torcida que había heredado de su padre. El mismo cabello castaño rojizo que marcaba a cada Elizondo desde hacía 3 generaciones. La cara de la niña estaba manchada de lágrimas y sucia, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Un moretón morado sombreaba su brazo izquierdo. «Yo no lo entiendo», susurró Diego. La directora Jiménez se puso de pie, con los brazos cruzados. Era más joven de lo que había imaginado, quizás 35 años, con ojos agudos que lo evaluaban críticamente. ¿Me está diciendo que realmente no conoce a Clara Elizondo? Ha estado matriculada aquí durante 2 años. Usted figura como el padre y contacto de emergencia. Eso es imposible. Nunca he visto a esta niña en mi vida. Pero incluso mientras lo decía, Diego no podía apartar la mirada de su cara. Su propia cara mirándole de vuelta, de alguna manera. Entonces tenemos un problema grave, dijo la directora. Porque la madre de Clara, Elena Mayo, le incluyó a usted en toda la documentación de matrícula. Aparentemente, usted ha sido responsable de esta niña desde su nacimiento. Elena Mayo. El nombre le golpeó como un tren de mercancías. Hace 7 años, un torbellino de 3 meses antes de que ella desapareciera sin explicación. Intentó encontrarla, preocupado de que algo hubiera pasado, pero su teléfono estaba desconectado, su piso vaciado. Finalmente se convenció a sí mismo de que ella simplemente quería salir de la relación y siguió con su vida. Elena, que expiró. Salimos brevemente, pero... Miró a la niña de nuevo. Clara, 6 años, tal vez 7. La línea temporal encajaba perfectamente. Clara, dijo la directora Jiménez suavemente. ¿Es este hombre tu papá? La niña miró a Diego con esos desgarradores ojos de nube de tormenta y susurró. Mamá dice que él no me quiere, por eso nunca viene. Diego sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se arrodilló lentamente, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Hola Clara, soy Diego, y te prometo que no sabía que existías.
Si lo hubiera sabido, su garganta se cerró. La pregunta ahora, interrumpió la directora, es ¿dónde está la señorita Mayo? Esta es la tercera vez este mes que Clara se queda aquí durante horas. Hemos llamado a la madre repetidamente. Cuando finalmente usamos la información de contacto del padre, su información, le localizamos a usted. ¿Dónde cree ella que está su madre?, preguntó Diego. La expresión de la directora Jiménez se oscureció. Ella dice que su madre está con el tío Víctor. Dice que a veces se olvidan. ¿Olvidan a su hija? Diego se puso de pie, la ira estallando caliente y repentina. ¿Se olvidan? Señor Elizondo, voy a ser franca. Clara viene al colegio con hambre. Su ropa a menudo está sucia. Se queda dormida en clase. He estado documentando preocupaciones durante meses, pero sin evidencia de peligro inmediato. Las investigaciones de servicios sociales llevan tiempo. Hizo una pausa. Pero dejar a una niña de 6 años en el colegio durante 3 horas cruza una línea. Estoy obligada a hacer un informe. Diego miró a Clara, su hija aparentemente, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Haga su informe, dijo, y deme la dirección actual de Elena. Voy a obtener algunas respuestas. No puedo legalmente. Ella me puso en los formularios de contacto de emergencia. Eso me hace responsable, ¿verdad? Así que necesito saber dónde vive mi hija. Dejó que el acero se colara en su voz, el mismo tono que había cerrado tratos millonarios. La directora Jiménez lo estudió. Luego escribió una dirección en una nota adhesiva. Servicios Sociales se pondrá en contacto con usted. Mientras tanto, no puedo entregar legalmente a Clara a alguien que no sea... Estoy en los papeles como su padre. Usted misma lo dijo. Diego se agachó de nuevo junto a Clara. Oye, ¿te gustaría ir a cenar? ¿Comida de verdad? ¿Quizás un helado? Por primera vez, la expresión de la niña cambió. La esperanza parpadeó en esos ojos gris verdosos. ¿De verdad? De verdad. Y luego vamos a solucionar esto juntos, ¿vale? Clara asintió, abrazando a su conejo con más fuerza. Mientras Diego tomaba la pequeña mano de su hija y salía de ese colegio, aún no conocía la historia completa. No sabía sobre las deudas de juego de Víctor Morales, ni sobre la adicción a los medicamentos recetados de Elena. No sabía que habían estado cobrando ayudas sociales en su nombre durante 6 años, o que Clara había estado durmiendo en armarios mientras ellos entretenían sus adicciones. Pero aprendería, y cuando lo hiciera, Diego Elizondo iba a hacerles pagar por cada lágrima que su hija había llorado, por cada noche que había pasado hambre, por cada momento que había creído que su padre no la quería. Capítulo 2. Piezas de la verdad. Diego llevó a Clara a una cafetería a 3 manzanas del colegio, observando con horror cómo devoraba una hamburguesa con patatas fritas como si no hubiera comido en días, lo cual sospechaba sombríamente que podría ser cierto. Era pequeña para su edad, delgada de una manera que hablaba de negligencia crónica en lugar de genética. Así que, dijo con cuidado, cuéntame sobre casa. Sobre tu mamá y el tío Víctor. Clara se limpió el ketchup de la boca con el dorso de la mano. Mamá está cansada a menudo. Duerme durante el día. El tío Víctor grita cuando hago ruido. Lo dijo con naturalidad, como si los adultos gritando fueran solo patrones climáticos que había que soportar. ¿El tío Víctor vive con vosotras? Ajá. Vino después de que papá se fuera. Miró a Diego con ansiedad repentina. Tú eres mi papá, ¿verdad? Mamá me enseñó fotos. Dijo que ya no quería ser mi papá. Las manos de Diego se apretaron bajo la mesa. Clara, quiero que entiendas algo muy importante. Yo no me fui. Ni siquiera sabía que existías. Tu mamá nunca me habló de ti. ¿Por qué no? Era la pregunta más simple con la respuesta más complicada. ¿Por qué Elena ocultaría un embarazo? Desaparecería y criaría a su hija en una miseria aparente mientras usaba su nombre en el papeleo escolar. ¿Qué razón posible? Su teléfono vibró. Su hermana Luisa. ¿Dónde estás? Teníamos planes para cenar, ¿recuerdas? Diego lo había olvidado por completo.
Respondió rápidamente con un mensaje de texto. Emergencia, necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a la cafetería Harvey en la Quinta? Luisa llegó 15 minutos después, congelándose en la entrada cuando vio a Clara. Su hermana tenía los mismos rasgos de los Elizondo. Los reconocería en cualquier lugar. Diego, ¿qué demonios? Luisa, te presento a Clara, mi hija aparentemente. Su hermana se deslizó en la cabina, con los ojos muy abiertos. ¿Tú... ¿Desde cuándo tienes una hija? Desde hace unos 90 minutos, explicó Diego rápidamente. La llamada del colegio, el nombre de Elena, los formularios de contacto de emergencia. Luisa escuchó, su expresión pasando por el shock, la ira y algo que parecía dolor. ¿Eso significa que cuando Elena desapareció hace 7 años, estaba embarazada? Sí. Diego observó a Clara coloreando en un menú infantil, tratando de reconciliar a esta pequeña persona con el vuelco total de su realidad. Luisa, ¿qué hago? No puedo llevarla de vuelta a esa casa. No después de lo que dijo la directora. No después de... Hizo un gesto impotente hacia el brazo magullado de Clara, su cuerpo demasiado delgado. Luisa extendió la mano a través de la mesa y apretó la suya. Primero la limpiamos y le damos de comer. Luego llamamos a Mario Delgado. Es abogado de familia. Llevó mi divorcio, ¿recuerdas? Él sabrá qué opciones legales tienes. Ni siquiera sé si es realmente mía. ¿No debería hacerme una prueba de paternidad primero? Mírala, Diego. Es una Elizondo de pies a cabeza. La voz de Luisa se suavizó. Pero sí, haz la prueba por razones legales. Mientras tanto, necesitamos ver dónde vive. Condujeron hasta la dirección que la directora Jiménez había proporcionado, con Clara quedándose dormida en el asiento trasero con su conejo. El barrio hizo que el estómago de Diego se revolviera. No era la peor zona de la ciudad, pero estaba en declive, con rejas en las ventanas y basura acumulándose en las esquinas. El edificio de apartamentos era un bloque de 3 plantas sin ascensor, con pintura descascarillada y una puerta de seguridad rota. «Quédate con Clara», le dijo Diego a Luisa. «Voy a llamar». El apartamento en el segundo piso tenía música retumbando desde el interior. Diego aporreó la puerta, sin respuesta. Aporreó de nuevo, más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió. Un hombre de unos 30 y tantos años estaba allí, sin camisa, con tatuajes cubriendo sus brazos, ojos inyectados en sangre y desenfocados. Víctor Morales, presumiblemente. ¿Qué? Gruñó. Soy Diego Elizondo. ¿Dónde está Elena? La expresión de Víctor cambió de irritación a algo que podría haber sido miedo, antes de asentarse en una falsa bravuconería. Está ocupada. ¿Quién demonios eres tú? El padre de la niña que dejasteis en el colegio durante 3 horas. ¿Dónde está Elena? ¿Elena? Llamó Víctor por encima del hombro. Hay un tipo aquí por la niña. Una mujer emergió del fondo y Diego apenas la reconoció. Elena había sido vibrante hace 7 años, de ojos brillantes, ambiciosa, estudiando para ser enfermera. La mujer ante él tenía las mejillas hundidas, el cabello lacio y los signos reveladores de un consumo grave de drogas. Parpadeó ante Diego y él vio el momento en que el reconocimiento la golpeó. Diego. Su voz era rasposa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? Luchó por mantener su voz nivelada. Elena, tengo una hija. Nunca pensaste en mencionar eso. Ella tuvo la decencia de apartar la mirada. No se suponía que te enteraras. El colegio me llamó. Aparezco como contacto de emergencia. Clara ha estado esperando allí durante horas. ¡Oh, mierda! Elena miró a Víctor, que se había movido detrás de ella, con una mano posesiva en su hombro. Perdimos la noción del tiempo. Estábamos... ¿Colocados? Terminó Diego con frialdad. ¿Jugando, durmiendo la mona de lo que fuera que tomasteis anoche? Elige tu excusa. No lo entiendes, comenzó Elena, pero Víctor la cortó. No te debemos explicaciones, tío. Elena tiene la custodia. La niña está bien. Quizás, si te hubieras quedado... No lo sabía. Diego dio un paso más cerca y Víctor retrocedió. Ella desapareció. Cambió su número. Se esfumó.
y ahora descubro que ha estado criando a mi hija en esto. Hizo un gesto hacia el apartamento, donde podía ver platos sucios apilados, botellas vacías esparcidas, un caos general. Dime algo, Elena. ¿Has estado cobrando ayudas, manutención, paro, todo en mi nombre? Su silencio fue respuesta suficiente. Podría ser que te arrestaran por fraude, dijo Diego en voz baja, por robo de identidad, por negligencia infantil. La directora está haciendo un informe a servicios sociales ahora mismo. No puedes llevártela, dijo Elena de repente, desesperadamente. Es mi hija, nuestra hija. Y sí, puedo, lo haré. Diego sacó su teléfono, fotografiando el estado del apartamento. Víctor se lanzó hacia adelante, pero Diego ya había retrocedido. Borra eso. Oblígame. Diego le miró a los ojos. Tócame y haré que te arresten por agresión. Ya tienes antecedentes, ¿verdad? Puedo verla en tu cara. La expresión de Víctor se oscureció con una amenaza genuina. No quieres joder conmigo, niño rico. No, Víctor, tú no quieres joder conmigo. Diego sonrió y no fue agradable. Porque tengo recursos que no puedes imaginar. Abogados, investigadores privados, dinero, y ahora tengo motivación. Habéis estado haciendo daño a mi hija. Ese fue vuestro primer error. Amenazarme fue el segundo. Se volvió hacia Elena, cuyos ojos estaban húmedos de lágrimas. Probablemente abstinencia, no remordimiento. Tendréis noticias de mi abogado. Y Elena, si realmente te importara Clara, la dejarías ir voluntariamente. Pero ambos sabemos que no te importa ella. Solo te importa perder tu fuente de ingresos. Diego los dejó allí parados, con las maldiciones de Víctor siguiéndole escaleras abajo. Cuando llegó al coche, Luisa le miró con preocupación. ¿Estás bien? No. Diego miró a Clara, que seguía durmiendo plácidamente, ajena a la guerra que acababa de declararse. Pero lo estaré una vez que la lleve a un lugar seguro y haga que esos bastardos paguen por lo que han hecho. Aún no lo sabía, pero Víctor Morales tenía deudas de juego por valor de 15,000 euros, con gente muy peligrosa. No sabía que Elena estaba complementando sus cheques de ayuda, robando talonarios de recetas del hospital, donde una vez soñó con ser enfermera. No conocía la extensión total de su red criminal. Pero Diego era inteligente, metódico, y ahora estaba completamente motivado. Lo descubriría todo, y cuando lo hiciera, no solo ganaría la custodia, los destruiría. Capítulo 3. Construyendo el caso. Mario Delgado se sentó frente a Diego en su despacho de abogados a la mañana siguiente, revisando la prueba de paternidad que Diego había agilizado por 500 euros para obtener resultados en el mismo día. Clara estaba en casa de Luisa, finalmente bañada y con ropa limpia, durmiendo en una cama de verdad, por lo que su hermana sospechaba que era la primera vez en meses. Es compatible, confirmó Mario. 99,9% de probabilidad. Es tuya, Diego, legal y biológicamente. Se recostó en su silla, un hombre corpulento de unos 50 años con ojos agudos y reputación de ganar batallas de custodia desagradables. Ahora, hablemos de a qué nos enfrentamos. Diego apenas había dormido, pasando la noche investigando a Elena Mallo y Víctor Morales. Lo que había encontrado le hacía hervir la sangre. Elena ha estado cobrando beneficios estatales durante 6 años, comenzó Diego. Ayudas sociales, vales de comida, asistencia sanitaria, todo alegando que es madre soltera sin manutención infantil. Pero me incluyó en el certificado de nacimiento de Clara y en el papeleo escolar. Ha estado usando mi identidad sin mi conocimiento o consentimiento. Eso es fraude de identidad y fraude a la seguridad social, señaló Mario, tomando notas meticulosas. Cargos federales y estatales. Continúa. Víctor Morales tiene antecedentes: hurtos menores, agresión, posesión de drogas. Actualmente está en busca y captura por faltar a una cita judicial por conducir bajo los efectos del alcohol hace 3 meses. Diego deslizó una carpeta sobre el escritorio. Pero aquí es donde se pone interesante. Contraté a un investigador privado anoche. ¿Eso fue rápido? Estoy motivado. La mandíbula de Diego se tensó.
Víctor debe 15 de los grandes a un prestamista llamado Salvador Palma. Lo pidió prestado hace 6 meses para deudas de juego. Ha estado haciendo pagos vendiendo pastillas por su cuenta. Oxicodona, Xanax, Adderall, cosas con receta. ¿Y de dónde saca las pastillas? Los ojos de Diego se volvieron fríos. Elena. Trabaja a tiempo parcial como auxiliar médico en la Clínica Rivera. Ha estado robando talonarios de recetas y pastillas durante meses. La clínica aún no se ha dado cuenta porque es cuidadosa, rotando los talonarios de los médicos, tomando pequeñas cantidades. Pero mi investigador, Carlos Ferrero, consiguió fotos, documentó fechas y horas. Mario silbó bajo. ¿Has estado ocupado? Solo estoy empezando. Diego abrió otra carpeta. Aquí es donde necesito tu experiencia legal. Quiero la custodia de emergencia de Clara hoy. Y quiero que se presenten cargos contra Elena y Víctor por todo lo que han hecho. La custodia de emergencia es posible, dado el informe de negligencia del colegio. Pero Mario eligió sus palabras con cuidado. Diego, estás pidiendo una guerra nuclear total aquí. Si avanzamos con cargos de fraude, cargos de drogas, cargos de robo contra la madre de Clara, no solo estamos ganando la custodia, estamos metiéndola en prisión potencialmente por años. Bien. Piensa en cómo procesará eso Clara. Diego había pensado en poco más. Mario, mi hija tiene 6 años, pesa 19 kilos, tiene bajo peso para su edad. Tiene moretones en los brazos por haber sido agarrada demasiado fuerte. Le dijo a Luisa esta mañana que a veces se va a la cama con hambre porque mamá y el tío Víctor necesitan el dinero de la comida más. Ha estado durmiendo en un armario porque convirtieron su dormitorio en la oficina de Víctor, que es aparentemente donde cuenta dinero y empaqueta pastillas. Su voz se quebró. Ella pensaba que yo la había abandonado. Ha estado viviendo en el infierno mientras ellos cobraban dinero en mi nombre y alimentaban sus adicciones. Así que no me siento mal por meterlos en prisión. Me siento mal por no haberlo sabido antes para detenerlo hace años. Mario asintió lentamente. Muy bien, hagamos esto de la manera correcta. Primero, audiencia de custodia de emergencia. Puedo conseguir que nos vea la jueza Herrera esta tarde. Es dura, pero justa, y tiene 0 tolerancia con la negligencia infantil. Segundo, recopilamos todo para la fiscalía. La evidencia de fraude, la evidencia de drogas, todo. Tercero, documentamos todo lo que Clara dice y hace. Exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, todo. Construimos un caso hermético. ¿Qué pasa con la conexión del prestamista de Víctor? ¿Podemos usar eso? Mario sonrió sombríamente. Ahora estás pensando como un jugador de ajedrez. Si Víctor está lo suficientemente desesperado, podría cometer errores. La gente desesperada hace cosas estúpidas. Cuento con ello. Pasaron 3 horas preparando documentos. A las 2 de la tarde, Diego entró en el juzgado de familia con Mario a su lado, armado con la prueba de paternidad, fotografías del apartamento, la declaración de la directora Jiménez y registros médicos que mostraban la desnutrición y las lesiones de Clara. La jueza Herrera, una mujer severa de unos 60 años, escuchó su petición con creciente disgusto. Cuando Elena entró tropezando 15 minutos tarde, claramente con resaca, la expresión de la jueza podría haber congelado el fuego. Señora Mayo, dejó a su hija de 6 años en el colegio durante 3 horas. Yo perdí la noción del tiempo, su señoría. No volverá a suceder. Tiene razón, no lo hará. La jueza Herrera revisó los documentos. Señor Elizondo, ¿afirma que no tenía conocimiento de la existencia de esta niña? Ninguno, su señoría. La señorita Mayo y yo salimos brevemente hace 7 años. Ella desapareció sin explicación. Me enteré de Clara ayer, cuando el colegio me llamó. ¿Y buscó inmediatamente confirmación de paternidad y está solicitando la custodia? Sí, su señoría. Tengo un hogar estable, ingresos constantes como arquitecto, sin antecedentes penales.
Quiero proporcionar a Clara el entorno seguro que se merece. La juez Herrera se volvió hacia Elena. Señora Mayo, ¿dónde está el señor Morales? Vive con usted y la niña, ¿correcto? Él tenía trabajo, su señoría. Tenía una orden de arresto, corrigió la jueza fríamente, por faltar a una cita judicial por alcoholemia. Alguacil, por favor tome nota. Señora Malo, le concedo al señor Elizondo la custodia temporal de emergencia con efecto inmediato. Usted tendrá visitas supervisadas pendientes de una audiencia de custodia completa en 30 días. Mientras tanto, Servicios Sociales llevará a cabo una investigación completa de su hogar. La cara de Elena se arrugó. No puede llevarse a mi bebé. Puedo y lo he hecho. Recibirá notificaciones de audiencias adicionales con respecto a sospechas de fraude a la seguridad social y robo de identidad. Se levanta la sesión. Diego sintió que el peso se levantaba de sus hombros. Clara estaba a salvo, legalmente suya. Pero mientras salía del juzgado, vio a Elena al teléfono, hablando urgentemente. No podía oír las palabras, pero su expresión era de pánico. Estaba avisando a Víctor. Bien, que entren en pánico, que cometan errores, porque el plan de Diego acababa de empezar. Y para cuando terminara, Elena y Víctor no solo perderían a Clara, lo perderían todo. Capítulo 4. El detective. Diego pasó la semana siguiente transformando su vida de soltero en una que acomodara a una niña de 6 años traumatizada. Luisa le ayudó a convertir su habitación de invitados en un santuario con temática de princesas, completo con una cama real. La reacción de Clara a su primera noche en ella había provocado lágrimas en los ojos de ambos. La inscribió en terapia con la doctora. Villalba compró ropa de su talla y aprendió el peculiar arte de trenzar el cabello a través de tutoriales de YouTube. Pero mientras construía una vida para Clara durante el día, sus noches pertenecían a la venganza. Carlos Ferrero, el investigador privado que había contratado, valía cada céntimo de sus caros honorarios. El hombre tenía 40 y pocos años, exmilitar, con una red de contactos que abarcaba el submundo de la ciudad. Estaba sentado en el salón de Diego ahora, esparciendo fotos sobre la mesa de café. Víctor está más metido de lo que pensábamos, comenzó Carlos. Los 15,000 a Salvador Palma, eso es solo la punta del iceberg. También le debe a Gabriel Salvatierra otros 10,000. Salvatierra dirige una partida de póker ilegal en una nave del polígono industrial. Víctor ha estado intentando ganar para salir de la deuda. No está funcionando. Diego estudió las fotos de vigilancia. Víctor entrando en edificios sospechosos, reuniéndose con personajes de aspecto rudo, siempre mirando por encima del hombro. ¿Cuánto falta para que estos tipos pierdan la paciencia? Palma ya la está perdiendo. Mi fuente dice que Víctor ha fallado 2 pagos. Palma ha enviado a Rodrigo Lutz a entregar mensajes. Carlos señaló una foto de un hombre muy tatuado que parecía que desayunaba clavos. Lutz es el matón de Palma. Víctor le tiene terror. Bien. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de la operación de pastillas de Elena? ¿Se está volviendo audaz o desesperada? Golpeó 3 consultas médicas diferentes la semana pasada. Robó talonarios de todas ellas. Está escribiendo recetas para que Víctor las surta en diferentes farmacias de la ciudad. Están vendiendo a los jugadores de póker de Salvatierra y a los contactos de Palma. Operación de poca monta, pero consistente. Carlos sacó otra carpeta. Aquí es donde se pone interesante. El Colegio de Farmacéuticos ya está investigando patrones inusuales en esas ubicaciones. Simplemente no saben quién está detrás todavía. ¿Podemos ayudarles a averiguarlo? Carlos sonrió. Un soplo anónimo al investigador adecuado. Dalo por hecho. Pero Diego, una vez que este tren empiece a moverse, no parará. ¿Estás seguro de que quieres llegar tan lejos? Diego pensó en la pesadilla de Clara anoche. Cómo se había despertado llorando, convencida de que él había desaparecido como su madre siempre decía. Pensó en los moretones, el hambre, el armario en el que había dormido. Estoy seguro, sigue cavando, lo quiero todo.
registros bancarios, tratos de drogas, ¿a quién le venden? Todo. ¿Qué hay de la custodia? La audiencia es en 3 semanas. Mario tiene confianza. La terapeuta de Clara está documentando su progreso, el trauma que experimentó. Servicios Sociales encontró que el apartamento violaba 4 códigos de sanidad. Entre eso y los cargos de fraude, Elena no va a recuperar a Clara. La expresión de Diego se endureció. Pero eso no es suficiente. Los quiero rotos, financieramente, legalmente, socialmente. Quiero a Víctor en prisión. Quiero a Elena en prisión. Y quiero que todos los que les ayudaron enfrenten consecuencias. Estás jugando duro. A la mañana siguiente, Diego recibió una llamada de un inspector Bruno Beltrán, de la División de Fraudes. Señor Elizondo, necesitamos discutir las reclamaciones de beneficios de la señorita Mayo. Usted figura como el padre en múltiples solicitudes, pero ella afirmó que usted no proporcionaba apoyo. Eso es fraude, terminó Diego. Inspector, no tuve conocimiento de mi hija hasta hace 8 días. La señorita Mayo ocultó su embarazo y usó mi identidad sin permiso. Tengo documentación de todo. Se reunieron esa tarde. El inspector Beltrán era joven, quizás 30 años, con la energía ansiosa de alguien que había sido ascendido recientemente. Diego expuso sus pruebas metódicamente. La prueba de paternidad, la cronología de la desaparición de Elena, las solicitudes de ayuda presentadas en su nombre. Esto es sustancial, admitió Beltrán. Definitivamente podemos presentar cargos. Pero, señor Elizondo, tengo que preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué no dejar que Servicios Sociales se encargue? Porque Servicios Sociales investigará y probablemente cerrará el caso con una advertencia. Quiero consecuencias reales. Diego miró al detective a los ojos. Ella robó 6 años de mi hija. 6 años en los que Clara podría haber tenido un hogar estable, seguridad alimentaria, seguridad. En cambio, tuvo negligencia y abuso para que su madre pudiera alimentar un hábito de drogas. Quiero justicia. Beltrán asintió lentamente. Empezaré el papeleo. Aviso justo, casos como este pueden llevar meses. Puedo esperar. Soy paciente. Diego sonrió levemente. Pero Víctor Morales no lo es. Y esa va a ser su caída. Capítulo 5. La trampa. 2 semanas después de obtener la custodia, Diego invitó a su hermana para lo que llamó una sesión estratégica. Clara estaba dormida arriba, finalmente ganando peso, aprendiendo lentamente a confiar en que la comida siempre estaría disponible, que la hora de dormir no era negociable, que los adultos podían ser fiables. «Estás tramando algo», dijo Luisa, aceptando una copa de vino. «Conozco esa mirada». «Carlos encontró algo interesante», admitió Diego. «Víctor ha estado preguntando por ahí sobre vender información, específicamente sobre la operación de póker de Salvatierra. Está lo suficientemente desesperado como para considerar convertirse en informante. Eso parece inteligente en realidad. Intercambiar información por perdón de la deuda. Lo sería, excepto que Salvatierra tiene gente en todas partes. En el momento en que Víctor la intente, es hombre muerto. O peor, recibirá una paliza como advertencia». Diego mostró mensajes de texto en su teléfono. «Así que le estoy ofreciendo a Víctor una opción diferente». Luisa leyó los mensajes, sus ojos ensanchándose. «Creaste una identidad falsa». «Carlos lo hizo. Conoce a Cristian Domínguez, un empresario con conexiones de juego que busca entrar en la red de Salvatierra. He estado chateando con Víctor a través de aplicaciones encriptadas, generando confianza. Esta noche le ofrezco 20,000 euros por una presentación con Salvatierra». «Diego, eso es una locura. Son gente peligrosa». «Por eso, Carlos estará allí con micrófono y armado, junto con el inspector Beltrán y 2 policías encubiertos. Víctor cree que está engañando a una empresaria ingenua. En realidad, está caminando hacia una operación encubierta. ¿Y si sale mal?». La expresión de Diego era fría. Entonces Víctor aprenderá por las malas no amenazar a hombres con recursos. La reunión estaba fijada para la medianoche en una nave abandonada. Apropiadamente cinematográfico
pensó Diego con humor oscuro. Llevaba un micrófono bajo un traje caro, interpretando el papel de un jugador con fondo fiduciario en busca de emoción. Víctor llegó 15 minutos tarde, nervioso y agresivo. ¿Tienes el dinero? Diego le mostró un maletín lleno de efectivo, cebo proporcionado por el departamento de policía. 20,000 como prometí. Me presentas a Salvatierra, entra en su partida, tú recibes tu dinero, simple. Y olvidas dónde oíste hablar de la partida. Naturalmente. Soy un hombre de negocios, Víctor. Entiendo la discreción. Víctor agarró el maletín y Diego captó la señal de Carlos desde su posición oculta. Todavía no. Necesitaban que Víctor hiciera la presentación primero. Necesitaban pruebas de la operación de juego ilegal. Salvatierra está dentro, dijo Víctor, señalando con la cabeza hacia la nave. Pero aviso justo, no es paciente con la gente que le hace perder el tiempo. Caminaron hacia la nave donde una partida de póker estaba efectivamente en progreso. 6 hombres alrededor de una mesa, efectivo apilado alto, botellas de licor caro esparcidas. Gabriel Salvatierra estaba sentado en la cabecera, un hombre de unos 50 años, con ojos muertos y un aura de violencia casual. ¿Salvatierra? Este es Cristian Domínguez, anunció Víctor, el empresario del que te hablé. ¿Quiere entrar? Salvatierra estudió a Diego con la evaluación de un depredador evaluando a una presa. Víctor dice que tienes dinero y nada de sentido común. ¿Es eso cierto? Tengo dinero, coincidió Diego suavemente. Si tengo sentido común, tendrás que determinarlo tú. Busco una partida con apuestas reales. Me aburrí de los casinos legales. La entrada son 50 de los grandes. Esta noche no. Esta noche solo miro, para hacerme una idea de la operación. Si me gusta lo que veo, traeré dinero real la próxima vez. Salvatierra se rió. ¿Tienes agallas? Muy bien, Víctor. Puede quedarse. Pero tú me debes 10 de los grandes para el viernes o Lutz te hará otra visita. Y esta vez traerás cizallas. La cara de Víctor palideció. Lo tendré. Solo necesito... El viernes. Fue entonces cuando Diego dio la señal. Las puertas de la nave se abrieron de golpe. ¡Policía! ¡Que nadie se mueva! El caos estalló. Salvatierra fue a por un arma, pero el inspector Beltrán fue más rápido. Las cartas y el dinero se esparcieron mientras los hombres intentaban huir, corriendo directamente hacia los agentes estacionados en cada salida. Víctor se quedó congelado, la comprensión amaneciendo demasiado lentamente en su rostro. Tú me tendiste una trampa, respiró, mirando a Diego. Creo que la frase es que te manejé como a una marioneta. Diego se arrancó el micrófono. ¿Qué se siente, Víctor? Ser traicionado por alguien que pensabas que podías usar. Hijo de... Carlos apareció, restringiendo a Víctor antes de que pudiera terminar. Cuidado. Agredir a un testigo te da años extra. Para cuando se procesaron los arrestos, tenían a Salvatierra por dirigir una operación de juego ilegal, posesión de armas de fuego ilegales y blanqueo de dinero. Sus asociados enfrentaban cargos similares. Víctor fue arrestado por tráfico de drogas, cargos de agresión de los antecedentes que habían investigado y conspiración. Pero Diego no había terminado. Capítulo 6. La receta. Mientras Víctor estaba en la cárcel, incapaz de pagar la fianza, sus deudas asegurando que nadie le ayudaría, Elena se convirtió en el siguiente objetivo de Diego. Pero no tuvo que hacer mucho. La investigación del colegio de farmacéuticos que Carlos había avisado se movía más rápido de lo esperado. El doctor Santiago Pastor, de la Inspección Sanitaria, llamó a Diego personalmente. Señor Elizondo, soy de la Inspección Sanitaria. Estamos investigando un fraude de recetas y el nombre de la madre de su hija ha aparecido repetidamente. Entendemos que usted tiene la custodia. La tengo. ¿Qué necesita? Cualquier documentación de su uso de drogas, su empleo en la clínica Rivera, cualquier cosa que pueda apoyar nuestra investigación. Diego proporcionó todo. Las declaraciones de Clara sobre pastillas en la casa, fotos del apartamento con medicamentos visibles, marcas de tiempo del horario de trabajo de Elena cruzadas con recetas sospechosas. La junta se movió rápidamente. 3 días después, Elena fue arrestada en la clínica.
La redada encontró talonarios de recetas robados en su taquilla, medicamentos no registrados y pruebas de que había estado falsificando firmas de médicos durante meses. El administrador de la clínica, horrorizado por la responsabilidad, la despidió inmediatamente y cooperó plenamente con los investigadores. Diego vio la cobertura de las noticias desde su salón, con Clara jugando con bloques cerca. Ella había preguntado por su madre una vez: ¿Cuándo va a volver mamá? Y Diego había respondido con cuidado: Tu mamá tomó algunas malas decisiones. Va a estar fuera un tiempo recibiendo ayuda, pero está segura aquí, conmigo. Clara había considerado esto. Luego preguntó si podían cenar espaguetis. Los niños eran resilientes de formas que le rompían e inspiraban. Su teléfono sonó. «Mario, la audiencia de custodia es mañana», dijo su abogado. Pero dados los recientes acontecimientos, no creo que Elena siquiera aparezca. Su abogado de oficio le aconseja centrarse en los cargos penales. Se enfrenta a 10 años mínimo entre el fraude, el robo y los cargos de drogas. Bien, Diego, tengo que preguntar, ¿orquestaste todo esto? La trampa de juego, la investigación de la farmacia, todo. Diego se quedó callado un momento. Proporcioné información a las autoridades competentes. Lo que hicieron con ella fue su decisión. Solo quería a mi hija a salvo y que las personas que le hicieron daño enfrentaran consecuencias. Esa no es una respuesta. Es la única que vas a obtener. Mario se rió. Me parece justo. Nos vemos en el juzgado mañana. Trae a Clara. La jueza querrá ver cómo se está adaptando. La audiencia de custodia fue anticlimática. Elena no apareció. La jueza revisó los informes de terapia de Clara, sus mejoras médicas, la estabilidad financiera de Diego y la brillante evaluación de servicios sociales sobre su hogar. La custodia de emergencia se convirtió en permanente. A Diego se le concedió la custodia legal y física total, con los derechos parentales de Elena suspendidos, pendientes de sus procedimientos penales. Mientras salían del juzgado, Clara sostuvo la mano de Diego con fuerza. ¿Esto significa que puedo quedarme contigo para siempre? Diego se arrodilló a su nivel. Esta niña que había entrado en su vida como una tormenta y lo había cambiado todo para siempre. Eres mi hija, estás a salvo y nadie te hará daño, ni te olvidará nunca más. Ella le abrazó con el agarre feroz de alguien que había perdido demasiado y finalmente había encontrado un hogar. Pero en el fondo de la mente de Diego ya estaba planeando el acto final. Porque Víctor y Elena no eran los únicos que habían fallado a Clara. Había otros. Los trabajadores sociales que habían pasado por alto las señales, los vecinos que habían oído pero no informado, el sistema que había dejado que una niña cayera por las grietas. No podía castigarlos a todos, pero podía asegurarse de que nunca volviera a suceder. Capítulo 7. Exposición. Con la custodia asegurada y los cargos penales presentados, Diego dirigió su atención al panorama general. Víctor y Elena pasarían años en prisión. Víctor aceptó un acuerdo de culpabilidad por 8 años, después de que la evidencia de su tráfico de drogas resultara abrumadora. Elena, negándose a admitir la culpa, fue a juicio y recibió 12 años. Se había hecho justicia, tal como era, pero Diego quería más que justicia. Quería cambio. Empezó con la Oficina de Prestaciones Sociales. Usando su documentación del fraude, presentó una demanda civil contra la administración por negligencia al no verificar las reclamaciones de Elena. La demanda alegaba fallos sistémicos que habían permitido el robo de identidad y la negligencia infantil. Los medios locales recogieron la historia. Padre soltero descubre a su hija tras 6 años de fraude a la seguridad social, rezaba en titular. Diego dio entrevistas cuidadosamente controladas, mostrando el progreso de Clara, explicando los fallos del sistema sin explotar el trauma de su hija. Era elocuente, comprensivo e implacable. El consejero de Asuntos Sociales, Eduardo Macías, le llamó personalmente. Señor Elizondo, esta demanda va a costar millones al Estado. Bien, quizás eso motive reformas.
¿Cuántas otras Elena Mayo hay ahí fuera, consejero? ¿Cuántos niños están sufriendo mientras reclamaciones fraudulentas no se verifican? Procesamos miles de reclamaciones mensualmente. No podemos verificar cada... Entonces, contraten a más gente. Creen mejores sistemas. Hagan su trabajo. La voz de Diego era de acero. Porque si no lo hacen, voy a hacer de esta demanda mi trabajo a tiempo completo. Y tengo excelentes abogados. El Estado llegó a un acuerdo 6 meses después. 5 millones de euros. Diego estableció inmediatamente la Fundación Clara Elizondo, dedicada a apoyar a niños en situaciones de negligencia y reformar los procesos de verificación de ayudas. La publicidad forzó revisiones sistémicas en múltiples agencias, pero su venganza más satisfactoria vino de un lugar inesperado. Capítulo 8. El interés del prestamista. Salvador Palma, el prestamista a quien Víctor había pedido dinero, era un hombre práctico. Cuando su deudor fue arrestado y su dinero desapareció en honorarios legales, Palma lo dio por perdido. Pero luego leyó las noticias sobre Diego Lizondo, el arquitecto que había orquestado la caída de múltiples operaciones criminales, que había tocado a Víctor como un violín. Palma respetaba la competencia. Se presentó en el estudio de Diego un martes por la mañana, pasando por delante de la recepcionista con la confianza de alguien que sabía que ella no le detendría. Diego levantó la vista de sus planos para encontrar a un hombre bien vestido de unos 50 años, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Señor Elizondo, soy Salvador Palma. La mano de Diego se movió hacia el cajón de su escritorio, donde ahora guardaba gas pimienta, un regalo de Carlos después del incidente en la nave. Sé quién es usted. ¿Qué quiere? Darle las gracias. La sonrisa de Palma no llegó a sus ojos. Víctor Morales me debía 15.000 euros. Me había resignado a no verlos nunca. Pero usted le destruyó tan completamente que su abogado me contactó para embargar bienes. Recuperé 12.000 de la venta de las posesiones que él y la señorita Mayo acumularon. No está mal. No lo hice por usted. Sé que lo hizo por su hija. Por eso lo respeto. Palma se inclinó hacia adelante. Hombres como usted y yo, señor Elizondo, entendemos la influencia. Entendemos que el mundo es cruel y a veces tienes que ser más cruel para proteger lo que es tuyo. Víctor pensó que podía jugar con gente peligrosa. Usted le enseñó cómo es el verdadero peligro. Si esto es un discurso de reclutamiento, no lo es. No tengo interés en arquitectos. Palma se puso de pie. Vine a decirle que su deuda conmigo, la hipotética que podría haber existido si nuestras operaciones se hubieran cruzado, está saldada. Usted evitó que Víctor hablara con la policía sobre mis negocios. Su arresto por cargos de drogas le silenció eficazmente. Por eso, tiene mi gratitud. No quiero su gratitud. Entonces tome mi respeto. Palma se dirigió a la puerta. Luego se detuvo. Una cosa más. Víctor lo está pasando mal en prisión. Los socios de Salvatierra están dentro. No están contentos de que su cooperación condujera a sentencias más largas. Calculo que a Víctor le quedan otros 6 meses antes de que suceda algo desafortunado. Diego debería haberse sentido culpable. Debería haber sentido algo más que fría satisfacción. Esa no es mi preocupación. No, no lo es. Palma asintió una vez y se fue. Diego se sentó en el silencio posterior, pensando en la moralidad, la justicia y la venganza. Había cruzado líneas que nunca imaginó cruzar. Había manipulado gente, orquestado arrestos, usado el sistema como arma, y lo haría todo de nuevo, sin dudarlo. Porque Clara estaba prosperando. Había ganado 5,5 kilos. Se reía ahora, un sonido que iluminaba su mundo. Le llamaba papá sin dudarlo. Sus pesadillas estaban disminuyendo. Estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Capítulo 9. El futuro. 2 años después de esa llamada telefónica del Colegio Público Rivera, Diego estaba en el patio trasero de su nueva casa, más grande, con un columpio y una casa en el árbol que él mismo había construido.
La fiesta del 8º cumpleaños de Clara estaba en pleno apogeo. Niños corriendo salvajemente. Luisa manejando el caos con la habilidad de una tía experimentada. Mario se acercó con una cerveza. Supe de tu abogado ayer. La audiencia de libertad condicional de Elena se acerca. No la conseguirá. Diego observó a Clara perseguir a sus amigos, sana y feliz, y todo lo que una niña debería ser. 8 años mínimo por los cargos de fraude, y no ha mostrado remordimiento. La Junta no se arriesgará, y si lo hacen, entonces lo lucharé. Pero ella ya no tiene ningún derecho sobre Clara. Los derechos parentales fueron terminados completamente el año pasado. Clara es legal y permanentemente mía. ¿Todavía pregunta por su madre? A veces, menos ahora. Diego tomó un trago. Su terapeuta dice que es natural. Elena es su madre biológica a pesar de todo. Pero Clara sabe que está a salvo aquí. Eso es lo que importa. Luisa trajo un trozo de tarta, sentándose junto a ellos. Es increíble, Diego. Has hecho un trabajo increíble. Hemos hecho un trabajo increíble. No podría haber logrado esto sin ti. Entonces, ¿qué sigue? ¿Otra cruzada por la justicia? Diego sonrió. En realidad, estoy pensando en presentarme al ayuntamiento. Hay muchos niños como Clara ahí fuera. Muchos fallos sistémicos. Si tengo una plataforma, quizás pueda arreglar más que solo un caso. Política, gimió Mario. Diego, lo odiarás. Probablemente, pero se me da bien. Manipular sistemas, ejercer presión, forzar el cambio. Mejor usar esas habilidades legalmente. Vio a Clara soplar las velas rodeada de amigos. Ella merece un mundo donde lo que le pasó no pueda pasarle a otros niños. Si puedo ayudar a construir eso, lo haré. Esa noche, después de que la fiesta terminara y Clara estuviera dormida arriba, Diego se paró en la puerta de su habitación, viéndola respirar. Ella abrazaba a su viejo conejo de peluche. Él había intentado reemplazarlo con juguetes más nuevos, pero ella se negó. El conejo había estado con ella a través de todo. Se quedó. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Carlos. Víctor fue apuñalado en prisión ayer. Sobrevivió, pero apenas. Pensé que querría saberlo. Diego miró el mensaje, esperando una culpa que no llegó. Víctor había tomado sus decisiones. Había hecho daño a una niña, permitido el abuso, amenazado a la familia de Diego. Lo que le pasara ahora era consecuencia, no tragedia. Borró el mensaje y volvió a ver a Clara dormir. Hace 2 años, una llamada telefónica había destrozado su vida sencilla. Descubrió que era padre, que alguien le había robado años, que una niña había sufrido debido a mentiras y negligencia. Podría haberse alejado, tomado la custodia discretamente, dejado que el sistema se encargara del resto, seguido adelante. Pero Diego Elizondo no era un hombre que se alejaba. Era un hombre que resolvía problemas, que desmantelaba obstáculos, que protegía lo que era suyo con una eficiencia despiadada. Había destruido las personas que hirieron a su hija. Había reconstruido su vida. Había cambiado sistemas. Y lo haría todo de nuevo sin dudarlo. Porque esa niña durmiendo plácidamente arriba valía cada manipulación, cada plan, cada línea que había cruzado. Era su hija de ojos de nube de tormenta, resiliente y hermosa. Y nadie volvería a hacerle daño jamás.